¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en unas herramientas terapéuticas fascinantes que nacieron nada más y nada menos que del condicionamiento clásico. Vamos a explorar cómo se pueden modificar conductas bastante complejas a través de algo tan básico como la asociación de ideas. La pregunta que nos va a guiar en todo este recorrido es clave. A ver, si muchas de nuestras respuestas, tanto emocionales como de comportamiento, son aprendidas, ¿será que podemos desaprenderlas? ¿De verdad es posible modificar el miedo, la ansiedad o esos hábitos que a veces nos limitan, usando los mismos principios con los que se formaron? Para encontrar la respuesta, este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero vamos a ver la desensibilización, que es una técnica para cambiar ansiedad por calma. Después, las técnicas de exposición, que van más a afrontar el miedo cara a cara. Luego, las técnicas aversivas, que buscan todo lo contrario, crear rechazo a conductas dañinas. Y vamos a cerrar con una reflexión sobre el aprendizaje como el corazón de la terapia. Bueno, arranquemos con la primera gran herramienta, la desensibilización sistemática, desarrollada por Joseph Wolpe. El objetivo es súper preciso: reemplazar, de forma activa, una respuesta de ansiedad por otra que es totalmente incompatible con ella, la relajación. El motor de esta técnica es algo que se llama contracondicionamiento. La lógica es bastante simple, pero súper poderosa. A ver, si la ansiedad se aprendió al asociar algo, un estímulo, con el miedo, entonces podemos enseñar una nueva asociación. En este caso, vincular ese mismo estímulo que da miedo con una respuesta totalmente opuesta, una relajación profunda. Y esto funciona gracias al principio de inhibición recíproca. Fisiológicamente esto es fascinante. La ansiedad es una respuesta del sistema nervioso simpático, no el de lucha o huida. La relajación, en cambio, la activa el sistema parasimpático. Son como dos interruptores que no pueden estar prendidos al mismo tiempo. Entonces, al activar potentemente la relajación, se inhibe, se apaga la respuesta de ansiedad. Una anula a la otra. Ok, ¿y cómo se lleva esto a la práctica? Bueno, se sigue un proceso muy estructurado de 3 pasos. Primero, se entrena a la persona para que aprenda a lograr un estado de relajación muscular bien profundo. Segundo, se construye juntos una jerarquía de ansiedad, que es básicamente una lista ordenada de las situaciones que le dan miedo. Y tercero, una vez que está en ese estado de calma total, la persona se expone de a poquito y de forma imaginaria a cada punto de esa lista, empezando siempre por el que menos ansiedad le causa. Esta jerarquía es el mapa de ruta del tratamiento. Se califica de 0 a 100, donde 0 es calma total y 100 es pánico máximo. Puede ser temática como el miedo a hablar en público o espaciotemporal, como la ansiedad que va creciendo a medida que uno se acerca al aeropuerto antes de un vuelo. Es la guía que permite avanzar paso a paso, de una forma segura. Ahora pasamos a la segunda familia de técnicas que, abordan el problema desde un ángulo completamente distinto. En lugar de sustituir la respuesta de ansiedad como vimos recién, las técnicas de exposición se basan en la confrontación directa, en mirar al miedo a la cara. Y acá está la distinción fundamental. Ojo con esto. Mientras la desensibilización usa el contracondicionamiento para reemplazar la ansiedad con relajación, las técnicas de exposición usan la habituación. El principio acá es otro. Al familiarizarse con el estímulo que da miedo, de forma repetida y segura, la respuesta de ansiedad va perdiendo fuerza de manera natural, hasta que, prácticamente se extingue. Es más acostumbrarse que reemplazar. La forma más directa y estudiada es la exposición en vivo, y consiste literalmente en tomar contacto gradual y planificado con la situación o el estímulo real. La evidencia es súper contundente. Es la técnica más efectiva para tratar fobias específicas, como el miedo a las arañas, a las alturas o a volar. Una variante súper interesante es la exposición interoceptiva, que es clave en el trastorno de pánico. En este caso, el miedo no es a un objeto de afuera, sino a las propias sensaciones del cuerpo que uno interpreta como peligrosas. La técnica consiste en provocar a propósito esas sensaciones, como el mareo al hiperventilar o la taquicardia al subir escaleras, para aprender con la experiencia directa que son inofensivas y que no llevan a ninguna catástrofe. Y en el extremo opuesto al enfoque gradual, encontramos la técnica de inundación o flooding. Acá, la exposición es prolongada y de máxima intensidad. Se confronta a la persona con lo que más teme, ya sea en la realidad o en su imaginación, hasta que la respuesta de ansiedad se agota por un mecanismo de saturación. El cuerpo simplemente no puede mantener ese nivel de alerta para siempre. Una variante de la inundación, la técnica del escalamiento, lleva esto al límite. Consiste en guiar la imaginación hacia el peor escenario posible, el más catastrófico, y visualizarse sobreviviendo a él.
La lógica es que si ya se enfrentaron esos horrores en la fantasía, la situación real pierde un montón de su poder para intimidar. Esto nos muestra cómo las técnicas evolucionan y se combinan. La terapia implosiva de Thomas Stamford, por ejemplo, es una variante de la inundación que además integra la teoría psicodinámica. Acá, las escenas imaginadas no solo se enfocan en el miedo superficial, sino también en lo que el terapeuta piensa que son los conflictos inconscientes que lo están alimentando. Por supuesto, la exposición tiene más formatos. Está la exposición espaciada, que se organiza en sesiones semanales, con tareas para practicar entre una y otra. También tenemos la exposición simbólica, que usa imágenes, sonidos o hasta realidad virtual para generar esa habituación. Y finalmente, la exposición en grupo, que le suma el componente valiosísimo del apoyo mutuo y la experiencia compartida. Llegamos a nuestra tercera y última categoría. A diferencia de las anteriores, que buscaban reducir el miedo, las técnicas aversivas tienen el objetivo totalmente opuesto: crear una asociación negativa para poder eliminar una conducta que, aunque a veces es placentera, resulta dañina o no se desea tener. El principio es puro condicionamiento clásico. Se asocia un estímulo aversivo, algo desagradable, con la conducta que se quiere eliminar. La idea es vincular esa conducta problemática con una consecuencia negativa inmediata para generar un rechazo condicionado, una repulsión aprendida. El mecanismo, por lo tanto, es un contracondicionamiento aversivo. Se parte de que la atracción hacia esa conducta fue aprendida, y lo que se busca es un reaprendizaje. El objetivo es clarísimo: reemplazar la atracción por una fuerte sensación de rechazo y de evitación. Esta tabla nos da ejemplos muy concretos. Para tratar el alcoholismo, se puede asociar la bebida con una sustancia que provoca náuseas. Para dejar de fumar, se puede asociar el acto de prender un cigarrillo con algo aversivo. O en el hábito infantil de chuparse el dedo, se aplica una sustancia de mal sabor en la uña. En todos los casos, se crea un vínculo entre la conducta y una sensación desagradable. Ahora, esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Es siempre necesario un estímulo físico, algo real que sea desagradable, o puede nuestra propia mente generar esa aversión? Y la respuesta es un rotundo sí. Acá es donde entra en juego la sensibilización encubierta de cautela. Esta técnica usa el poder de la imaginación para asociar de una forma súper vívida la conducta problema, como fumar, con imágenes, olores o sensaciones extremadamente desagradables. Lo increíble es que el sistema nervioso reacciona a estos escenarios imaginados con la misma intensidad que si fueran reales, generando un rechazo muy efectivo sin necesidad de estímulos externos. Y así llegamos a nuestra conclusión, la idea que unifica todo lo que hemos visto, el inmenso poder del aprendizaje no solo como el origen de muchas conductas problemáticas, sino también como su más potente solución. La gran lección del condicionamiento clásico aplicado a la terapia es que el comportamiento es maleable. Si las respuestas de miedo, los hábitos, las atracciones se aprenden a través de la asociación de estímulos, entonces, aplicando esos mismos principios de forma sistemática, también pueden ser modificadas, reemplazadas y, en esencia, desaprendidas. Y cerramos con una reflexión que va más allá de la técnica. Si el aprendizaje tiene este poder tan profundo para moldear la conducta humana, esto nos obliga a preguntarnos: ¿cuáles son los límites éticos al aplicar estas herramientas? ¿Quién decide qué conducta es inadecuada y necesita ser modificada? Es una pregunta fundamental al considerar el alcance y, claro, la responsabilidad que conllevan estas técnicas tan poderosas.